En esto pensar. ¿Quién es Alá? Saludos, damas y caballeros. En el idioma árabe, la palabra Alá significa el Dios. Podríamos decir que es una contracción de la palabra compuesta al-ilah. Al es un artículo definido singular que significa él, y la palabra ilah que proyecta el concepto de poder, de ser Dios fuerte. Las dos palabras enfatizan de conjunto la unicidad del todopoderoso Dios. Al-Ilah, en su forma contraída de Allah, estaba en uso corriente como uno de los títulos que las tribus árabes paganas daban al popular ídolo o dios Luna. Las tribus del tiempo de Mahoma percibían al dios Luna como una deidad masculina. Tenga en cuenta, mi oyente, que el término Allah no es una palabra que inventa el profeta del Islam Mohammed o Mahoma, ni tampoco fue originalmente acuñada por el Corán. Por largo tiempo, Allah era una palabra de uso común y corriente entre las tribus árabes, incluyendo la tribu Quraysh, de la que procedía Mahoma. Allah resulta pues ser un término preislámico, o sea, anterior al Islam y al nacimiento de su profeta. Por largo tiempo, las tribus árabes venían adorando a Allah, conjuntamente con otros 360 o más ídolos residentes en el santuario de la Kaaba o Kaaba en la ciudad de Meca. El origen pagano de Alá por sí solo descalifica de cuajo a Alá como Dios confiable, pero como veremos en un instante, esta no es la única razón para hacerlo. Como es sabido, el profeta Mahoma fue criado en la religión del dios Luna. Su familia y su tribu se consideraban a sí mismos ismaelitas y concurrían en masa al panteón de la Kaaba para adorar estos 360 o más dioses. La tribu Quraysh consideraba a Allah como una deidad mayor o superior, y también a las hijas de Allah. Descansaba y todavía descansa entre los dioses de la Kaaba la famosa piedra negra o meteorito sagrado que los árabes tenían como talismán de buena suerte. La palabra Kaaba designa el edificio cuadrado o más bien cúbico que hasta el sol de hoy es el lugar sacrosanto para el musulmanismo. En tiempos modernos vienen todos los años a la Kaaba millones de peregrinos islámicos de todo el mundo musulmán. Con ello buscan cumplir el requisito u obligación que les impone el quinto pilar del Islam. El quinto pilar o Hajj requiere que todo muslim en condición de hacerlo haga una peregrinación a la Meca a lo menos una vez durante el ciclo de su vida. Cuando Mahoma escogió del panteón de dioses de la Kaaba a Alá como el único Dios, disparó por las nubes el estatus de este ídolo. De la noche a la mañana, Alá se graduó de ser un ídolo común y corriente al sitial exclusivo de el Dios o al-Ilah. Presumo que dicha promoción precipitó la formulación del primer pilar del nuevo credo, o sea, la profesión de fe que hacen a diario millones de muslims y la cual reza al-Ilah il-Allah wa Muhammad Rasul Allah. Esta declaración de fe, que debe hacerse siempre en idioma árabe, significa solo Alá es Dios y Mohammed es su profeta o apóstol. Las tribus árabes rendían culto al dios Luna o Alá mediante los siguientes ingredientes y procedimientos. Número 1, el uso del símbolo del cuarto creciente lunar y las estrellas. Número 2, la oración de cara a la Kaaba varias veces al día. Número 3, el peregrinaje una vez en la vida a la Meca. Número 4,
7 carreras alrededor de la Kaaba. Número 5, el beso y la caricia de la piedra negra. Número 6, tirándole piedras al diablo en un arroyo o wadi. Número 7, sacrificando una oveja. Número 8, dando limosnas a los pobres. Número 9, ayunando durante todo el mes que comenzaba y que terminaba con la luna en cuarto creciente, que también es llamado el mes de Ramadán. Por lo que acabamos de mencionar, habrá percibido ya mi inteligente radioescucha que en el diseño de su nuevo sistema religioso, Mohammed adaptó el nombre del Dios, los símbolos y los ritos y ceremonias paganos que se usaban en su culto. Semejante sincretismo o fusión de ideas divergentes dio pie para que el teólogo bautista August Strong acertara al decir que el Islam es paganismo en forma monoteísta. Mohammed le puso por nombre Islam a la nueva fe. Islam significa sumisión, y ciertamente asfixiado viven perennemente los muslámicos bajo el peso de esta sumisión que es en demasía severa y extrema. Desafortunadamente, no es una sumisión en la que entran por amor, sino por miedo. Se asemeja más a una esclavitud de marcha forzada contraria a las ansias y a las más altas aspiraciones del espíritu humano. En el Islam, Dios es la personificación misma de una voluntad arbitraria, en contraste con el cristianismo, donde la sumisión es voluntaria y amorosa, y la dedica el creyente a un Dios que es amor. El acatamiento de la voluntad del Dios bíblico llega pues a ser un deleite en vez de una carga. No faltan los que erradamente afirmen que el Dios del Islam y el Dios de los cristianos son uno y el mismo. Esta es una de las más monumentales falacias inventadas por el ingenio del mal. De lo que no se percatan es que precisamente en la diferencia entre Jehová y Alá es que empieza el problema fundamental entre el cristianismo y el islamismo, y donde primero tienen el encontronazo frontal sus enormes diferencias. Pero mirando la cuestión de frente, no será difícil colegir que el Alá del Corán no es el mismo Dios de que nos habla la Biblia. Por ejemplo, nos dicen los arabistas e islamólogos que Alá no es siquiera un nombre, sino una designación de la deidad. Y esto se debe a que Alá no es una persona. Por esto no tiene nombre. El Dios de la Biblia, por su parte, sí que es una persona divina, y así tiene su propio nombre. Su nombre es Yahweh o Yahvé, tal vez Javé, como lo representa su tetragrama hebreo formado por las consonantes YHWH. Se trata del nombre del gran Yo Soy, Jehová. El Alá del Corán, siendo un Dios impersonal, hace imposible que uno se le acerque siquiera o que pueda empezar a comprenderlo. Según la teología musulmana, Alá es tan trascendente que llega a ser inconocible. En contraste, el Dios de la Biblia es un Dios que a la vez que es trascendente, se hace también compañero del hombre, se hace su amigo, como hizo con Ibrahim el Jalil, Abraham, el amigo de Dios. Jehová es un Dios que condesciende a dialogar cara a cara con sus amigos. Si proseguimos contrastando al Dios de la Biblia con el Alá del Corán, encontramos, número 1, que los llamados 99 atributos de Alá están en forma negativa,
o sea que únicamente declaran lo que Alá no es, pero quedan en falta al no declarar de manera positiva lo que Alá es. Número 2. El Dios del Corán escoge a la sirvienta Agar y a su hijo Ismael para entrar en un pacto con ellos, mientras que el Dios de la Biblia escoge al patriarca Abraham y a su hijo Isaac para pactar. Número 3. En la Biblia Dios es un Dios de amor. Por cierto, 1 Juan 4:8 va más allá al afirmar que Dios es amor, lo cual significa mucho más del hecho de que Dios ame. Esto es solo el mínimo. Significa el máximo, valga decir, que la esencia misma de Dios es amor. Descorazona estudiar el Corán y percibir que el amor no es necesariamente una característica esencial ni principal de Alá. Alá fracasa al no proyectarse como alojando sentimientos de cariño o de apego hacia la criatura. Esta faceta del Dios del Corán no deja de ser significativa, siendo que no hay otra necesidad más grande en el hombre que aquella de ser amado y aceptado. Alá pues le falla miserablemente al hombre, dejándolo en perenne orfandad y desamparo. Número 4. El Dios bíblico se rige y en cierto modo se restringe por lo que Él es en esencia, y también por lo que lo proyectan sus atributos. Por su parte, el Corán revela que Alá es un Dios medio caprichoso y susceptible de cambios en su modalidad, que no está atado por sus acciones, que no los restringen sus atributos, ni tampoco su propia palabra o sus promesas. Alá se toma la libertad de cambiar de acuerdo a las circunstancias. Puede bendecir ahora y condenar un rato más tarde. Todo depende del estado anímico que lo posea en el momento. Alá es pues un Dios mercurial, totalmente impredecible. Jamás se sabe lo que Alá va a hacer. Número 5. Alá no es un Dios de gracia inmerecida. El Dios bíblico sí que lo es. Número 6. El Alá coránico es concebido unitariamente, mientras que el Dios de la Biblia es un Dios proyectado trinitariamente. Número 7. Alá jamás se encarnó. Por consiguiente, no puede compadecerse de nuestras debilidades humanas, ni compenetrarse con nuestras necesidades más íntimas. En la Biblia, Dios es un Dios que se encarna y por lo tanto es capaz de compadecerse y de compenetrarse íntimamente con sus criaturas. Evidentemente, el Corán está abocado más a revelar la voluntad de Alá que revelar la personalidad de Alá. Dicha voluntad, todo lo que parece apetecer es que el hombre se le someta, no importa qué costo. La Biblia supera ese concepto islámico, logrando ambos objetivos de revelarnos a Dios como persona y enseñarnos cuáles son sus gustos y sus disgustos. Hay otros contrastes que señalan la falacia con que el enemigo de las almas ha enredado a tantos millones, cegándoles los ojos para que no vean la diferencia abismal entre Alá y el Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. No son el mismo Dios, mi amigo del aire. Nadie debe diluirse a creer que lo son, puesto que puede resultarle eternamente catastrófico. Sí, amigo oyente, es fatal adorar al Dios equivocado, porque esto puede constituirse en idolatría.
Es fútil servir en vida al Dios que no es, pues esto roba a uno de la eterna recompensa. Asegúrese usted de no cometer tan colosal error.